Cuando nosotros asistimos a un partido de fútbol narrado por la radio, nosotros empezamos a experimentar que se está construyendo un mundo imaginario enfrente de nosotros. El locutor nos da la bienvenida y entonces empieza a contar lo que ocurre, porque a diferencia de la televisión, que es un género redundante, no estamos viendo nada y él nos tiene que decir qué sucede. Entonces dicen, en la tribuna de sol ondean las banderolas, en la tribuna de sombra se alertan las matracas. Vemos nosotros que algunas palomas vuelan sobre el estadio como un símbolo quizá estéril de la paz, porque lo que vendrá a continuación será la guerra. Los capitanes se unen por un momento en el círculo central y se dan la mano. Durante unos segundos se tocan con los dedos para separarse durante los próximos 90 minutos y lo que compense el árbitro. Unidos por un instante serán acérrimos enemigos en lo que queda de este torneo. Se escuchan las trompetas de la guerra y aquí se dirimen las viejas rivalidades que durante tanto tiempo han unido a estos equipos. Nosotros no hemos escuchado todavía nada del partido, no ha empezado, son los prolegómenos y ya estamos en una situación de emoción particularmente sorprendente. Entonces, esto es lo que puede lograr la radio. Posiblemente el estadio no es tan interesante como se está diciendo, pero ese tipo de comentarios nos hacen que la épica sea algo inminente, que pueda ocurrir. Y quizá mi vocación literaria se fraguó precisamente escuchando estos rapsodas de la radio, muy en especial a los cronistas de fútbol y sobre todo a uno de ellos, que fue el inolvidable Ángel Fernández, que podía convertir el partido más aburrido de todos en la guerra de Troya. Entonces él fue un hombre que se desentendió por completo de ser fiel a la objetividad pura. Él o exageraba lo que sucedía o de plano lo reinventaba. Incluso en televisión, cuando él pasó a la televisión porque perteneció a esa generación que se había fraguado en la radio y luego empezó a comentar partidos en televisión, él se desentendió de describir las imágenes porque dijo, ¿para qué comentarle a la gente que la pelota está en el área chica cuando la gente está viendo que la pelota está en el área chica, ¿no? Entonces, mejor contar anécdotas, contar leyendas, ponerle apodos a los jugadores, hacer cosas de ese tipo. Entonces, asoció la palabra Ángel Fernández al fútbol con tal eficacia que nosotros íbamos al estadio con el radio de transistores para continuar escuchando su narración y para que el partido se desdoblara en otro, mucho más emocionante, contado por Ángel Fernández. Cuando el partido era decididamente aburrido, de pronto él empezaba a decir, se hunde la nave, niños y mujeres, primero esto agoniza, se quedará el capitán al frente del timón o saltará como un cobarde por la borda. No pasaba nada, era un partido aburridísimo y él estaba en un estado épico que hacía interesante eso por las palabras, no por lo que sucedía en la cancha. Algo muy apropiado para los aficionados mexicanos, porque si algo caracteriza al público de este país es que hace más esfuerzo que los jugadores en los estadios. Tenemos una afición mucho más digna de trofeos que nuestros jugadores. Si hubiera un mundial de públicos, sin duda alguna llegaríamos a la final. Por desgracia esto todavía no se ha inventado, pero la nobleza es el espectador mexicano, la capacidad de echar en los estadios y de ofrecer algarabía en cotejos que muchas veces no valen la pena, ha sido extraordinaria. Y en gran medida esto se ha fraguado gracias a los narradores de la radio. Hay una novela de un escritor brasileño, Sergio Rodríguez, que se llama El Regate, el título original es El Dribbling, en Brasil, y él dice lo siguiente, dice, los locutores de la radio brasileña en los años 50 eran tan buenos que los jugadores tuvieron que hacer un esfuerzo para parecerse a lo que decían de ellos, de modo que los verdaderos entrenadores de la generación de Didi, Pelé, Garrincha, fueron los cronistas de la radio. Cuando ellos oían las grabaciones decían, no puede ser, yo tengo que jugar así, y empezaron a jugar mejor. Entonces se convirtieron en émulos de sí mismos, tratando de llegar al nivel que tenían en los partidos que se narraban en la radio. Y lo mismo podría decirse de Ángel Fernández, que reinventaba las historias de los jugadores a través de apodos. Algunos de ellos eran
muy poéticos. Por ejemplo, Evaribaldo Castro Caviño, el extraordinario jugador brasileño que anotó muchísimos goles, fue varias veces campeón de goleo, y cuando fallaba un gol muy al estilo brasileño, con sangre ligera, en vez de protestar, se limitaba a sonreír. Entonces le puso el hombre de la sonrisa fácil, ¿no? Un apodo altamente poético. Había jugadores que ya tenían un apodo, como el Alacrán Jiménez, jugador del Monterrey, y de pronto Ángel Fernández se enteró de que el Alacrán Jiménez tenía un padre que había sido coronel. En un partido particularmente aburrido, en donde no sucedía nada, él empezó a contar historias del padre del Alacrán Jiménez. Entonces decía: aquí viene el hijo del coronel, el hijo de un hombre que nunca ganó una batalla, porque este es un país que no ha estado en guerra y quizá lo lamentan algunos que quisieron estar en el frente de guerra. Ese hombre que nunca oyó el rugido de los tambores y que jamás, de los tambores de la guerra, y que jamás oyó la detonación de los cañones. Aquí tiene un hijo que está escuchando los latidos de su propio corazón, porque él quiere vengar al coronel, él quiere ser el que gane una batalla por primera vez en su estirpe. Digo, inventaba un destino totalmente enloquecido, pero sumamente emocionante para un jugador que ya tenía un apodo y él le ponía otro, ¿no? Algunos de sus apodos eran eminentemente cultos. Por ejemplo, mi generación supo quién era Cyrano de Bergerac, porque Ángel Fernández le puso a Enrique Borja, goleador de tremenda nariz, el gran Cyrano, ¿no? Entonces tuvimos que ir a buscar de qué se trataba eso, ¿no? Rebautizaba equipos, a los Cementeros del Cruz Azul, que de pronto se convirtieron en un equipo muy fuerte, dejaron de jugar en Jaso Hidalgo, se trasladaron a la Ciudad de México y se convirtieron en un equipo muy poderoso. Le parecía que los Cementeros eran un apodo pesadote, así lo dijo, y entonces les puso la máquina celeste, que parece un cuento de Bioy Casares, ¿no? Se convirtieron en eso. Contribuyó, no fue a quien se le ocurrió, pero contribuyó a que las Chivas Rayadas se convirtieran en el rebaño sagrado, ¿no? Cuando ganaron muchísimos títulos seguidos, ¿no? Incluso rebautizaba estadios. Por ejemplo, el Estadio Azteca, él se enteró que estaba en un barrio, nadie se había ocupado en preguntar cómo se llamaba ese barrio de Tlalpan, y era Santa Úrsula. Le puso el Coloso de Santa Úrsula, y con lo cual le dio una dimensión especial, ¿no? Y al fútbol mismo lo llamaba, al estilo del antropólogo Desmond Morris, el juego del hombre, ¿no? Entonces todas estas características de rebautizar la realidad hicieron que una generación, la mía, entendiera que las palabras no solo sirven para fines utilitarios, sino que se pueden convertir en símbolos mágicos. Es decir, la realidad es mucho más interesante cuando se narra que cuando se vive. Es uno de los grandes misterios de la historia, pero es cierto. O sea, hay cosas que no nos producen tanta emoción, y pasaremos posteriormente a una de ellas, cuando las vivimos, como cuando las escuchamos o cuando las contamos. Entonces esta fuerza esencial de las palabras era absolutamente extraordinaria en Ángel Fernández, que podía de pronto recurrir a una frase de corrido cuando un jugador se engañaba. Decía: aquí viene Sánchez Galindo echando mano a sus fierros como queriendo pelear, ¿no? La frase del corrido entraba. Recitaba poemas, además unía circunstancias extrañas de la información. Por ejemplo, en el Mundial de España 82, algunos de ustedes recordarán uno de los faules más certeros de la historia. Harald Toni Schumacher, portero de Alemania, fauleó a un jugador francés, Batistón, y le quitó varios dientes en la jugada. Fue una entrada artera, ¿no? Y entonces Ángel Fernández dijo una metáfora que yo me tardé meses en descifrar. Dijo: le hundió el acero hasta donde dice Solingen. Y nos quedamos impávidos, ¿no? Pero claro, los que oíamos a Ángel Fernández memorizábamos las cosas que no entendíamos. Era como ir a Góngora, ¿no? Un barroco ante nosotros, ¿no? Entonces aprendí que Solingen es el principal lugar de Alemania donde se produce el acero, y la mayoría de los cuchillos de exportación, y principalmente casi todos los cuchillos de exportación, casi todos los cuchillos importantes de acero inoxidable que había en México, tenían junto al mango un letrerito que decía Solingen, la procedencia del cuchillo. Y el que comete el foul es un alemán, proviene del lugar de los cuchillos y entierra el cuchillo hasta donde dice Solingen. Bueno, una metáfora
perfecta solo para eruditos, ¿no?